Estimados, muy buen día. Sean bienvenidos a esta tutoría denominada Unidad 2, tipo de textos, características y elementos clave para la redacción de textos creativos. Mi vida es un cuento. Esta es una tutoría que está dirigida a todos los participantes del curso de competencias comunicativas, curso de primera matrícula de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, articulado a la estrategia de nivelación y acompañamiento que busca precisamente fortalecer todas las competencias comunicativas de tipo escritural de los participantes de este curso que aún no han logrado el resultado de aprendizaje que nos hemos propuesto con el desarrollo de cada una de las actividades estimadas en el desarrollo del curso. Precisamente nosotros hemos ideado esta estrategia denominada Mi vida es un cuento, que busca en cada entrega que hacemos a través de estas mediaciones poder brindarle a los estudiantes las herramientas necesarias para que logren fortalecer esas competencias comunicativas de tipo escritural a partir de las narrativas de sus vivencias del día a día, entregando para ello una serie de elementos, de estrategias que les van a facilitar la narración hasta llegar precisamente a la producción textual tipo cuento, que es lo que nos hemos propuesto como estrategia para precisamente poder alcanzar ese resultado de aprendizaje que nos hemos propuesto con esta tutoría. Pues bien, mi nombre es Carol Yasmín Pascuas Carvajal y tengo el gusto de acompañarles en esta tutoría que, como lo hemos mencionado, básicamente la hemos denominado Unidad 2, que busca el desarrollo de los tipos de texto, características y elementos clave para la redacción de tipos de textos creativos. Tiene un propósito de aprendizaje y es precisamente fortalecer las competencias comunicativas de tipo escritural de los estudiantes del curso de competencias comunicativas mediante el reconocimiento de los tipos de texto de escritura creativa, las características y los elementos clave para estimular la creatividad y producción de cuentos con el fin de mejorar su desempeño académico y su competencia de comunicación escrita, comprendiendo la importancia en la vida académica, personal y profesional. Pues bien, dentro de la escritura creativa encontramos dos grandes categorías, unos tipos de texto que pueden enmarcarse dentro de la categoría ficción y la no ficción. Dentro de la categoría de ficción encontramos géneros como la novela, que básicamente es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. En ella se describe en prosa, narra hechos ficticios o historias basadas en hechos reales que suceden en un tiempo y espacio determinado. Tenemos el cuento, que es una narración breve de carácter ficticio que se caracteriza por su unidad de acción, efecto y tema. Se describe en prosa y narra una historia con un número limitado de personajes y una trama sencilla. Encontramos la poesía, que es un género literario caracterizado por la expresión de emociones y sentimientos. Es un texto tipo lírico, precisamente por el gran uso de figuras literarias o retóricas que permiten engalanar este tipo de textos. Tenemos el guión, que es un texto escrito que sirve como planificación detallada para una obra audiovisual u otra presentación. Dentro de la categoría de no ficción encontramos el ensayo, que es un género literario que se caracteriza por la libertad de expresión y la variedad temática. Se escribe en prosa y explora ideas, opiniones o reflexiones sobre un tema específico de forma analítica. Tenemos los textos o artículos periodísticos que básicamente dan cuenta de los hechos o acontecimientos noticiosos, hechos de interés para la comunidad o la audiencia. Tenemos también pues la biografía, que es una narración de la vida personal de un personaje real, las memorias. Tenemos la narración autobiográfica, que relata los recuerdos y experiencias del autor. La carta, que es un texto personal dirigido a un destinatario específico. Eh, para el logro de los resultados de aprendizaje que nosotros nos hemos propuesto con esta tutoría, nosotros vamos a hacer énfasis
en la figura cuento, en todas sus características y los elementos que lo componen para que precisamente ustedes puedan desarrollar un ejercicio de tipo colaborativo y también una evaluación individual que nos permitirá hacer una valoración cuantitativa del desempeño que ustedes tienen y del logro precisamente de esos aprendizajes que nos hemos trazado. Entonces, pues bueno, el cuento aquí hay una definición muy rápida, dice que una de sus características es que es una narración muy breve, con una trama sencilla. Los personajes, dice que son muy pocos, bien desarrollados y con un rol muy específico en la historia. La concentración en que se enfoca en un solo momento en la vida del personaje, un solo episodio, de allí se desprende toda la historia, y el efecto que busca crear un impacto emocional en el lector. Dentro de las partes del cuento encontramos la introducción, que a su vez está compuesta por tres subelementos, que son la presentación, la situación y el planteamiento. En la presentación encontramos de manera muy general una presentación del personaje, donde describen el personaje, lo sitúan en un escenario para poder hacernos una idea de la contextualización en el que se van a desarrollar los hechos, el contexto y el conflicto inicial, es decir, esa problemática, esa característica que hace que se mueva el personaje en torno a, y que de allí va a hacer que se derive la historia. La situación es ampliar ya más propiamente esos elementos del escenario, si hace frío, si hace calor, que le permite al lector hacerse una idea, y el planteamiento ya pues es hacer una ampliación de todos esos conflictos y de esas características del personaje. El segundo elemento encontramos el nudo, y dentro del nudo encontramos el desarrollo. Allí pues se presenta el conflicto principal del personaje. En la complicación es donde hay una tensión de ese conflicto, o sea, se acentúan los hechos que le dan gravedad, y en el clímax ya es como la definición, o sea, alcanzado el pico de máximas emociones o de la máxima realidad que se esté viviendo de acuerdo con la narrativa. Es una situación, ese clímax hace referencia a esa situación determinante, clave en la historia, donde se define si el final es feliz, por poner un ejemplo, o triste. Eso por poner un ejemplo, solo como manera de finalizar la narración. Pero sí tiene mucho que ver, porque el clima es ese punto clave, el punto de la cúspide de la narración, donde se define, donde se desenlaza. Ahí básicamente hace parte ya del elemento final, que justamente el desenlace dice que tiene una resolución, que es donde se define ya el cumplimiento. El personaje está por caer de un árbol, entonces ahí pues ya o se soluciona o algo pasó y pues va a tener un final feliz, o de acuerdo con la creatividad que tenga el autor. El desenlace, entonces cerramos la historia. Aquí otro elemento clave es que la moraleja es opcional. Generalmente los cuentos, las fábulas, todo este tipo de narraciones, sobre todo las de tipo infantil, traen consigo un mensaje implícito denominado moraleja, que es una reflexión, algo para pensar, para analizar y poder cambiar algunas cosas. Es opcional, no todos lo traen, pero bueno, es un elemento que está implícito allí. Y pues tenemos aquí algunos elementos de cómo crear personajes. Entonces dice que pues para ello debemos definir la personalidad, cómo son físicamente, como todas esas características que lo definen de manera física, si es blanco, si es moreno, de ojos claros, ojos negros, bueno, todo esto. Y psicológicamente, si es una persona triste, alegre, bondadosa, rencorosa, bueno, todas esas cosas, para ir haciendo como un mapeo de atributos y valores del personaje, que determina sus motivaciones, crear como un pasado, el desarrollo de su diálogo, cómo hablan, cuál sería el acento, el nivel educativo, cultural, cómo generar todas esas preguntas y en torno a las respuestas que nos vamos dando, entonces se va creando ese mapeo, y es mucho más fácil pues la creación del personaje. Aquí pues tenemos un ejercicio, una actividad colaborativa dentro del momento práctico de la tutoría, y es que les voy a compartir un enlace a este Padlet, para que ustedes hagan allí, compartan un texto de tres párrafos, de entre 6 y 9 renglones,
en el que ustedes puedan hacer un mini cuento con una situación cotidiana, situación que les haya sucedido de su día a día, y que a partir de las características que vimos del cuento y de cómo crear los personajes y de generar ese escenario, ustedes ponen en escena esos elementos a través de una narración. Lo publican. Una vez realizada esta fase del ejercicio, deben hacer una lectura de las conversaciones de sus compañeros y con una que llame su atención, realizar un proceso de interacción consistente en poder identificar esos elementos narrativos, lo que más les llame la atención, cómo desarrollaron los personajes, si tiene o no características psicológicas, como todas esas cosas, esos elementos claves que desarrollamos acá, entonces poder ponerlos en práctica justamente en evidencia de ese proceso de apropiación que logramos del aprendizaje. Y pues, finalmente los invito también a que desarrollen una evaluación. A veces este enlace que también se los voy a compartir en los recursos que les haré llegar para el desarrollo de la actividad, y se llama tipos de texto para las narraciones creativas. Entonces completar las frases, y ahí les presento, por ejemplo, la definición de un cuento, la definición de una novela. Entonces con una parte del texto, de la definición, y otra parte para completar. Entonces lo que ustedes hacen es completar la frase de cómo queda redactada esa definición. Son 4 enunciados y pues esa básicamente es la evaluación. Y pues en conclusión, estimados, podríamos decir que con el desarrollo de esta tutoría hemos generado las condiciones propicias para que ustedes fortalezcan sus competencias comunicativas de tipo escritural, estimulen y exploren sus posibilidades creativas para expresarse de forma efectiva en diferentes contextos, lo que les permitirá desenvolverse mejor en el contexto académico, personal y profesional. Pues aquí les comparto los recursos bibliográficos con los que sustentamos esta tutoría, esta presentación. Muchísimas gracias por la atención. Como siempre, quedo muy atenta a las inquietudes, a las dudas que puedan presentar para el desarrollo de la actividad. Yo les voy a estar compartiendo a través de los escenarios estimados para este fin todos los recursos para que ustedes puedan desarrollar la actividad, enlaces, videos, recursos y demás, junto con la presentación, para que ustedes puedan ampliar los recursos disponibles para que puedan realizar la actividad. Como siempre, estaré muy atenta. Ha sido un gusto. Dios los bendiga. Les envío un abrazo, muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.